24 horas, ya si sumamos lo de ayer, los otros dos casos sin nexos, ya son 8. Estos casos de COVID-19 con origen desconocido. No se sabe el origen de dónde pudieron haberse contagiado estas personas, y esto es lo que hace que cada día aumenten las sospechas de que ya estamos ante una circulación comunitaria mucho más amplia. Y sería interesante también, muchos están reclamando, por ejemplo, que el Ministerio de Salud establezca dónde se presentan los casos sin nexos, en ese famoso mapeo que nos muestra día a día cómo avanza el COVID-19. Se hablaba de Ciudad del Este, de Central, Asunción específicamente. En Central, Asunción y San Antonio. En Alto Paraná son Hernandarias, Presidente Franco, Minguazú y Ciudad del Este. Así mismo, pero no se tienen mayores datos al respecto. Bueno, vamos a otro tema. Bueno, vamos a contactar rápidamente con Alexis Aveiro, porque hay que ver, Alexis, ya terminó este allanamiento de esta constitución fiscal en el INDER, que nuevamente está en la noticia por un presunto caso de coima. Alexis, buenas tardes. Vos sabés, Aníbal, que esa no fue la figura que quiso expresar el fiscal cuando se retiraba. Sin embargo, todo apunta a ciertas irregularidades, pero atención, irregularidades que salpican nuevamente a la administración anterior. Hablamos de la de Horacio Torres y la actual, la de Mario Vegas. ¿En qué dependencia específicamente hablamos de la dirección administrativa financiera e involucra a la tesorería? Se investiga la construcción de algunos pozos que fueron encargados a diversas fundaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la FUPACE, la Fundación Cerro Lambaré, específicamente, que se encargó de la construcción de pozos artesianos en distintos puntos del país. Mencionaba de entre ellos en zona de San Pedro. El fiscal no fue muy específico con respecto primeramente a las figuras a ser investigadas. Sin embargo, ya adelantaba que algunas personas, principalmente quienes ocupan los cargos administrativos, podrían ser objeto de una investigación. Hablan de un daño al patrimonio del INDER y aparentemente tiene que ver con la transferencia de recursos para la construcción de esos pozos. Y finalmente la denuncia se daría en base también algunas escuchas telefónicas, algunos audios filtrados que involucraría tanto a la tesorera Rosana Cabrera como a el administrador de los ríos específicamente. Con respecto a lo que fue el procedimiento, 1:30 aproximadamente, poco después del mediodía se iniciaba, se extendió hasta este punto horario y esto es lo que indicaba el fiscal Luis Said. Involucrar las conductas de ciertas personas, funcionarias públicas. ¿Y hay una persona específica investigada o un área, un departamento? Sí, varias personas son. El caso Fusela específicamente... Fusela es una de las fundaciones de la cual estamos analizando. Si bien ya hay también una carpeta investigativa del año 2016 que involucra el análisis de esta fundación, nosotros nos enmarcamos hoy en una porción fáctica de esos contratos. ¿Hasta aquí lo que pudieron incautar alguna irregularidad? Y eso va a ser, una vez analizado, recién podremos determinar si el alcance de estas documentaciones que puedan ser válidas para la hipótesis que podamos armar. A ver, la historia podría comenzar entonces y se le podría alcanzar a los 3 últimos presidentes del INDER. Reitero, las documentaciones que el juez hizo lugar en nuestro pedido guarda vinculación con los años 2019 y 2020. Los últimos 2 administradores del INDER. En ese periodo están ocupando 2 personas distintas la presidencia de esta institución. ¿Qué se sabe al respecto de una supuesta llamada extorsiva que fue grabada y que a ese efecto venían para incautar teléfonos celulares? Puede formar parte de la investigación también, sí. ¿Incautaron los celulares de los directores? Incautamos 2 teléfonos que no voy a mencionar de quiénes son, pero sí entendemos pertinente su análisis a partir de ahora. ¿Hubo pedido de coima de más de 400 millones de guaraníes o la mitad de 400 millones de guaraníes? No, el término coima yo no quiero utilizar porque estamos en una etapa investigativa. Una vez analizados esos dispositivos celulares podríamos eventualmente enfocar mejor la investigación. ¿Están identificadas estas personas que realizaron esa supuesta llamada? Sí, claramente. Tenemos hechos punibles contra el patrimonio, ¿verdad? Partiendo por la elección de confianza, contra las pruebas documentales también puede haber, el cohecho podría ser también. Sí. ¿El presidente también estaría en la mira? Son personas de la alta gerencia, ¿verdad? Más allá del tema de Fusela, otro en especial.
Esa es la fundación que nos involucra ahora. Ya en el año 2016 el Ministerio Público ingresó una denuncia de la misma institución que englobó 40 fundaciones, que en realidad uno hace el análisis y no comprende el manejo que se lleva con esto. Fusela se está extendiendo desde el año 2016, estamos en 2020 sin culminar todavía unas obras que son de pozos artesianos para beneficio de nuestros conciudadanos del interior del país. Se habla de pozos de 1939 millones, algo así es la cifra, doctor. No tengo la cifra exacta porque, como te dije, la denuncia anterior involucra 40 fundaciones. La intervención de 40 fundaciones, contrato mediante con el INDER. La propuesta concreta del Ministerio Público en esto de trabajo que lo trajo hoy, ¿qué podría ser? El detalle, digamos. Y creo que ya me expresé todo al respecto. Gracias. Bueno, es lo que indicaba el fiscal Luis ahí con respecto, bueno, al procedimiento que se llevó a cabo en la parte final. Ya evidentemente ya no quería repetir básicamente todo lo que había expresado en la primera parte de la entrevista. Sin embargo, hablamos primeramente de esta fundación Cerro Lambaré, que trabaja y opera con el INDER desde el año 2016. Pero además de esta, existen otras más, son muchísimas las que iba citando el fiscal. Por ende, él decía inclusive que no se explica cómo se viene trabajando de esa manera, cuál es el organismo de control, por sobre todo, que pueda estar monitoreando si es que estas concluyen o no las obras. Desde el año 2000 iniciaban algunas siempre de esta fundación Lambaré, llegamos al año 2020 y hasta ahora siguen inconclusas. Esa aparentemente, o ese detalle, podría ser solo la punta de un ovillo, y finalmente tanto el INDER como otras fundaciones serían investigadas. Una pena realmente por el INDER, que precisamente no es noticia por implementar la verdadera reforma agraria ni de seguir titulando, entregando tierras a las miles de familias campesinas que requieren de la tierra propia. Bueno, gracias, Alexis. Hasta la próxima. Hablamos ahora del caso de Yuyu, la pequeña que sigue desaparecida, porque hay novedades sobre la investigación. Ahora el padrastro, Rainer, al igual que la madre, a judiciales. Se procedió hoy a hacer entrega de aparatos multimedios a la perito. Celulares de Reiner que él no recuerda su contraseña. Claro, son celulares de los años del siglo pasado prácticamente. Él ahora va otra vez al departamento de investigación. Con toda la cuestión mediática, sí, el señor Reiner es el, ¿cómo se dice? El lobo feroz, el malo.